Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el año 2024, empiezan las fiestas de Celada y como siempre nos gusta desde esta Junta Vecinal empezar con algo cultural. Siempre hemos apostado por este tipo de conferencias de la zona, cosas que nos gustan, que nos interesan y que además, bueno, pues nos ilustran en cosas cercanas que no conocemos. El ponente de hoy es Juan Carlos Campos Gómez, lo conocemos todos, unos más y otros menos, y ha tenido a bien regalarnos lo que va a contarnos en esta tarde, con las imágenes y con todo el trabajo que lleva haciendo una serie de años. Y bueno, pues creo que para empezar este año las fiestas es una cosa bonita, interesante, que nos va a gustar y que le agradecemos desde la Junta Vecinal y el pueblo de Celada. Gracias. Bueno, buenas tardes de mi parte también, muchas gracias por venir. Es interesante y me gusta ver, según se están quedando ahora los pueblos que hablamos de la despoblación, de poca gente, pues ver que todavía la gente de los pueblos se une y más para estos actos culturales que caracterizan también a la gente del pueblo, porque os digo la verdad, no en todos los pueblos, no en todos los sitios se pueden hacer este tipo de actos. Vamos a hablar un poquitín del arte rupestre. Acabaremos con lo que más nos puede interesar, que son cosas que hay por aquí cerca de Celada y en la zona vuestra, pero antes vamos a saber un poco, unas pinceladas. ¿Qué es el arte rupestre? ¿Qué son los petroglifos? Porque son importantes y bueno, podríamos empezar diciendo que el arte rupestre engloba todas las manifestaciones artísticas de la época prehistórica. Podríamos decir que desde las pinturas paleolíticas que hay en las cuevas, como todos conocemos los bisontes de Altamira y las cuevas del sur de Francia, esas pinturas paleolíticas son las primeras que se empezaron que tenemos, que hemos podido conservar precisamente porque están dentro de una cueva y no se han borrado. Entonces ahí podemos hablar de las pinturas, grabados que hay dentro de las cuevas. En el Neolítico, no hay por qué ir también al Paleolítico. En el Neolítico, ya cuando los pueblos se están asentando y empezamos a tener agricultura y empiezan a asentarse los pueblos, la gente deja de ser nómada y se empiezan a asentar, pues hay pinturas neolíticas también que expresan los cambios de la sociedad. Entonces, el arte rupestre y los petroglifos, llamamos petroglifos a los grabados que están en las rocas, como por ejemplo en esa primera foto que tenemos, los grabados que están en el exterior, y diferenciamos de los grabados prehistóricos cuando son de antes de la historia, de antes de los documentos escritos. Pues hablamos de 3.000–4.000 años antes de Cristo, empiezan a ver en la época del Neolítico estos grabados. ¿Qué significa petroglifo? Pues viene del griego petros, piedra, y glifo, grabado. Entonces se denomina así. Es verdad que hay grabados más modernos y de otras épocas, pero ya en vez de petroglifos, por diferenciarlos, les vamos a llamar grabados rupestres. Los petroglifos y el arte rupestre pues los encontramos en todos los continentes, en todas las culturas, en todas las épocas prehistóricas, porque es seguro que hubo un montón de manifestaciones culturales, como desde tatuajes que se hacían en la piel, pinturas que se pintaban, cosas que pintaban en árboles o en piedras, pero todo eso se ha perdido. Lo que está grabado en la piedra todos sabemos que se conserva y gracias a eso, unas porque han estado enterradas, otras porque la piedra lo soporta todo, han venido hasta nuestros días. Entonces, cuando alguien encuentra un tipo de estos de grabados, pues es como si fuese un mensaje en la botella que nos mandan nuestros antepasados, algo que se grabó antes y que lo acabamos encontrando ahora. Mucha gente dice, ¿qué significan estas representaciones, estos grabados?
no podemos saber con seguridad lo que significaban, porque estamos en una época completamente distinta y es como si los hubiesen escrito en un idioma completamente distinto al nuestro, y por mucho que querramos saber, no lo podemos comprender, por muchas elucubraciones que quisiéramos hacer. Podemos tener teorías y tal, pero nunca lo sabemos. Hay un profesor de prehistoria de Galicia que decía, yo le preguntaba cuando empecé a encontrar estas piedras por aquí, y pues me entró, como digo yo, la fiebre de las piedras, quería ver por todos los sitios que había y quería sobre todo comprender por qué y qué significaban, y me decía Antonio de la Peña, que ha sido director del Museo de Pontevedra, y la Biblia en temas de petroglifos, porque fue el que estudió todos los petroglifos gallegos y tal, y decía, mira, nosotros vemos ahora una imagen, pero por mucho que queramos ver, decía él, imagínate que pudiésemos pasar una señal de tráfico, igual que ha venido lo de hace 3000 años a nosotros, que nosotros con una máquina del tiempo mandásemos algo a hace 3000-4000 años, y les ponemos allí una imagen de tráfico, pues el ciervo saltando, que indica cuidado, que hay animales que cruzan la carretera o peligro y tal. Dijo, cuando esta gente la viese, que van a pensar que, mira, pues esto es un ciervo, viene del futuro, esta gente adoraría a los ciervos, lo que menos se van a decir, cuidado que si vas con un coche, no saben que es un coche, no saben que es una carretera, no saben que es una zona de peligro, entonces les pasaría lo mismo que a nosotros. Por eso yo, más que comprender lo que significa, lo que animo a la gente es a disfrutar porque no deja de ser un arte, igual que se disfruta un cuadro, se puede disfrutar un grabado de estos. Estos círculos concéntricos que tienen, no sé si lo veis aquí, un surco de salida, luego hablaremos un poquitito de esto. Si os fijáis, son unos grabados que siempre están en una zona donde se ve mucho terreno. Si nosotros quisiéramos cazar, si nosotros quisiéramos controlar los animales, este sería un buen sitio, veríamos toda la zona del mar. Esto está en Carnota, por esta zona de las Rías Bajas y tal, y siempre suelen estar en sitios a mediana altura, no en el alto del todo, sino en sitios apartados, pero desde donde se controla bastante territorio. Y bueno, pues los hay en todos los sitios. Por ir pasando alguna foto, porque me gusta que cuando damos así una charla sea una cosa visual y que no sea yo el que hablo, que la gente pueda ver, por ejemplo, estos círculos concéntricos con este surco de salida. Bueno, pues tienen un diseño que, si pasamos a la siguiente foto, lo vemos aquí también, círculos concéntricos con un surco de salida. Aquí hay otra cazoleta principal con un surco de salida y círculos concéntricos. Se ve mucho espacio al fondo, se domina mucho paisaje. Si la foto anterior decíamos que estaba en las Rías Bajas, esto está en Escocia. Y tenemos fotos con esto veremos fotos del Amazonas, y dices, ¿cómo es posible que todo esto en un sitio tan alejado tengan la misma escritura, entre comillas? Y por eso los petroglifos son importantes, porque nos conectan con ahora mismo solo el estar pensando de que, vale, hace un montón de miles de años teníamos en Galicia esto, y también tenemos esto en las Islas Británicas, en Escocia, en Irlanda. Entonces, ¿qué había? Comunicación. Nadie puede demostrar que había barcos, que había gente que iba, venía, pero si tenemos los mismos dibujos, casi podemos demostrar o tener la seguridad que había contactos entre esa gente y nosotros. Entonces, por pasar a otros diseños, esto es otra piedra enorme que está también en la zona de Galicia. Os fijáis también aquí, un punto central que tiene una cazoleta con un surco de salida y círculos concéntricos. Es la misma idea, 1, 2, 3, 4, hay un montón. Aquí la zona no los abarca todos, y siempre nos queda la duda, ¿qué harían aquí? ¿Para qué se haría esto? Porque esto se hacía. Ahora pues cogeríamos una radial, un taladro, y nos costaría un triunfo hacerlo,
pero antes se hacía con le llaman percusión indirecta, con una piedra puesta en el soporte y con otra piedra a modo de maza iríamos dando, como si fuese un martillo y un cortafríos, y claro, con 2 piedras hacerlo para que no se salte, y después echaban arena y frotaban. Es verdad que lo que vemos ahora lo vemos muy suave, pero también es verdad que esto lleva 4000 años a la intemperie, ha llovido, el aire, entonces lo que nosotros vemos ahora, vemos una cosa muy suavizada por la erosión, en algunos sitios hasta, por ejemplo, por aquí se ha borrado ya parte y tal. Entonces, y esta zona se ve aquí que donde se quedan charcos en la piedra, el agua, el hielo, el sol lo va desconchando, y si había algo aquí ha desaparecido. ¿Por qué grabar todo esto en piedra cuando podemos coger un carbón, un palo de una hoguera y con el carboncillo hacerlo en un periquete y si se borra mañana, pues para el siguiente año lo volvemos a hacer? Pues debía ser muy importante porque se tomaban muchas molestias, desde luego, para hacerlo. Si pasamos a otra foto, esto también es en Galicia, las he escogido para que veáis que es la misma zona. Un círculo principal del que sale un surco y después tiene círculos adyacentes concéntricos. Aquí invita esto a decir, ¿qué harían aquí? Digo, bueno, pues en este surco parece que es un sitio donde se derramaba algo de agua, iría por los surcos y caería por este surco hasta el suelo, como si hiciésemos una ofrenda de leche, de agua, de sangre, de cualquier animalín. No tenemos por qué imaginar un sacrificio de personas, que a lo mejor sí, pero no sería tampoco muy normal eso. Pero si aquí derramamos un líquido, pues lo que hablamos, leche para pedir que el ganado tenga leche y alimente a los corderines y no se mueran las crías, o agua para que llueva, o un cazador si caza un ciervo, pues traer un poco de sangre como para agradecer, si es que esto es un altar para agradecer cosas. Entonces sí, parece que es un sitio donde se derramaría algo de líquido. Esto lo vemos lo mismo, se puede ver aquí como un círculo con una raya de salida, pero si os fijáis, tiene algo distinto, tiene aquí como un mono con un circulito. Esto está en medio del Amazonas, en Colombia. Si esto está hecho antes de que llegasen, antes de la colonización, entonces, ¿cómo es posible que allí en el otro lado, si no ha habido contactos, tengan el mismo idioma? Pues porque a lo mejor hace 14, 15, 20.000 años, cuando pasaron la gente de aquí por el estrecho de Bering o por donde fuesen hacia América, igual ya llevaban este idioma, entre comillas. Si os fijáis aquí hay círculos concéntricos, hay una serpiente, una culebra que hace aquí, un pequeño monito, como un tití, porque se ve así con la cola y tal, y esto que se ve aquí son vulvas, representaciones del aparato reproductor femenino, porque aquí no hay nada erótico ni nada sexual, esto es un canto a la fecundidad. Entonces, en muchos sitios hay este tipo de representaciones, y aquí en Europa y en las cuevas de Cantabria, es más, en Cantabria hay una cueva que hay una zona que le llaman el camarín de las vulvas, porque está pintado todo de estas representaciones. Entonces, al estar juntas, nos parece que esto puede ser una ofrenda a la fecundidad, a la naturaleza. ¿Cómo podrían funcionar estos sitios? Porque vemos estas rocas muchas veces en vertical, otras veces en horizontal, como esta mesa que invita a depositar cosas aquí. Entonces, hay teorías que hablan de que estas representaciones, de que estos grabados serían marcadores de espacios sagrados, sitios considerados sagrados, un cementerio donde enterrarían a la gente. Este tipo de representaciones delimitaría este tipo de sitios sagrados. Podrían marcar, porque no todos los petroglifos están tan curiosos como estos, con tantas figuras como las que hemos visto. En muchas ocasiones veréis que son cazoletas. Cazoletas es un cuenco, como cuando el heladero saca con la copa así del helado
y queda ese cuenquín. Eso que queda en el helado es lo que sería una cazoleta. Una cazoleta es como un cuenco, como lo que hacemos nosotros para pedir, lo que cuando pedimos a los dioses hacemos así, como cuando queremos pedir a alguien ponemos las dos manos en forma de cazoleta. Parece que una cazoleta es como una petición, pero tampoco se sabe muy fijo. Hay otros sitios que son grabados y tal, más sencillos, y podrían marcar rutas y lugares de paso. Otras veces están al lado de fuentes, al inicio de valles donde abunda la caza, donde abundan los pastos. Ahora no nos damos mucha cuenta, pero hace 3.000, 4.000 años, imaginaros una gente que viviría por La Bañeza, Benavente, en esas zonas de por ahí, y cuando llega ahora junio, julio, se seca todo, y ¿qué haces con...? Igual todas las posesiones que tienen son 15 cabras, y si se mueren las cabras, se mueren los niños, y se muere la gente mayor. La gente que está en una edad media puede salir y cazar y tal, pero un poblado, si se muere el ganado en época neolítica, desaparece. Entonces, si ese ganado, ese montón de cabezas de ganado, las subimos río arriba y llegamos a Lucillo, o llegamos aquí a las zonas de alta montaña y encontramos un valle verde con un reguerito no muy abundante, pero de agua, y ese ganado, esas cabezas de ganado, que podrían ser las de todo el pueblo, no subiría cada uno, serían las como lo que después acabó en lo que llamamos la transhumancia, llevar el ganado a donde pueda subsistir en el verano y en el invierno bajarlo a donde esté mejor. Entonces, esos lugares con recursos que tienen caza, que tienen pastos, que tienen agua, están marcados muchas veces con cazoletas y con petroglifos. Que hay gente que dice, bueno, pero si ya llegas allí, no te tiene que decir nadie, mira qué pastos más buenos y qué agua hay aquí. Y si ya ves la fuente, no te tiene que decir nadie, mira que hay una fuente con un dibujo. Pero hay que saber también que podían ser como apropiación del territorio. Hace 4 o 5 mil años subirían los pastores, por aquí habían pasado anteriormente los cazadores, siguiendo los rebaños, pero eran gente nómada, venían siguiendo los rebaños de corzos o de lo que fuera, y se iban desplazando con ellos porque además agotaban la caza y se tenían que seguir desplazando. Pero los primeros que dijeron, hombre, este valle nos va a salvar la vida todos los años. ¿Qué pasa si venimos el próximo año y han venido unos del Bierzo y están aquí ya? ¿Y cómo decimos que esto es nuestro? Ahora sacaríamos unos papeles que se han firmado en la notaría y hay una serie de cosas que lo demuestran, pero antes no. Entonces se cree que todos estos grabados representarían a determinadas culturas para poder decir esto es nuestro y aquí venimos todos los años. Incluso donde hay dólmenes, que son sitios donde enterraban a la gente, que aparecen huesos y aparecen incluso en sitios en lo alto de montañas, en zonas pastoriles, pues no hay nada más sagrado y nada más que demuestre que esto es nuestro, que decir, mira, aquí están nuestros antepasados enterrados, aquí están los huesos de nuestra gente, ¿qué venís vosotros a decir que esto es vuestro porque habéis venido el año pasado? Todo eso puede ser también una forma de apropiarse del territorio y decir, esto es nuestro. Pueden ser altares con ofrendas y sacrificios, como hemos hablado antes. Hay gente después, como no sabemos fijo lo que es, hay gente que dice sus teorías y dice que pueden ser mapas estelares, mapas de las estrellas. Pues como no se sabe, podría ser. Mapas del territorio que marcan cada círculo, podría ser una aldea. Pues ¿quién le dice? Hay otra cosa muy interesante, que es los chamanes, los curanderos, la gente que eran los sacerdotes, los primeros sacerdotes de aquellas comunidades. Todos hemos visto, aunque solo sean películas, que esta gente ingiere hierbas, setas, cosas que son un poco alucinógenas, que los hacen entrar en trance. Bueno, pues hay gente investigadores
que han demostrado que cuando entras en trance por drogas, por sustancias, por lo que se toman esta gente pues la datura de los pueblos de México y todo eso, o aquí estramonio, o cosas que se tomaban antes, que se hablaba de que se lo tomaban, parece ser que cuando entras en ese trance, como cuando alguien te da un golpe en un ojo o vemos señales, luces, y parece ser que esos chispazos de luz con círculos concéntricos, todas esas señales que le llaman fosfenos, podría ser que el chamán las representase para decir, mirar lo que he visto, por de alguna manera recordarlo y tal. Entonces, bueno, eso podría ser, ¿qué significaban? ¿Qué harían? Yo particularmente creo que por la importancia que tienen, demuestran que la gente ha estado grabando los petroglifos con la roca, que cuesta mucho. Yo he querido grabar alguna línea recta en una roca que no sea muy dura, con una piedra y dándole golpes, y consigo hacer un par de centímetros y ya tengo las muñecas y las manos hinchadas. Se ve que eso cuesta mucho hacerlo. Entonces yo creo que eso lo relaciono más con el tema del universo de creencias. Es como una catedral, cuesta mucho hacerla. ¿Por qué se hizo en esos años que no había ni para comer y resulta que todos los pueblos tienen una iglesia? Porque las creencias, la fe mueve montañas, y en esto sería un poquitillo lo mismo. Vamos a ver otra foto. Mira, si antes, volvemos para atrás, si antes vemos círculos concéntricos con lo que se ve, serpientes, y en este caso un pequeño monito y tal, no sé si aquí abajo hay otra serpiente y tal, el siguiente que vamos a ver es en Galicia, y ¿qué vemos aquí? Ciervos machos siempre, además, son ciervos, el ciervo, aquí estamos expresando la fuerza del animal, el dueño de la manada. Creemos que es eso porque casi todos los ciervos lo ves con la cornamenta, son todos ciervos machos con la cornamenta en su sazón, no animales jóvenes. Hay otras veces que son ciervas, que no tienen por qué ser solo de machos, son ciervas, pero aparecen con crías, y entonces estamos hablando de otra vez de la procreación, de otra cosa distinta. Como veis aquí hay pequeñas cazoletas, esto sería una cazoleta, que es lo que os había dicho yo, de estas pequeñas concavidades que quedan, y se les empiezan a hacer círculos al lado. Parece que este círculo va y viene, y parece que quiere hacer como una figura de laberinto, son protolaberintos, figuras que dieron lugar con el tiempo a laberintos. Esto está en Cerdeña. En el alto de una media montaña, como veis, se divisa la tira de territorio, y aquí tenemos una zona central con surcos que van a dar otras cazoletas, comunicados. Esto parece, como veis, una neurona. ¿Cómo iban a conocer una neurona hace 4.000 años? Pues de ninguna manera, no puede ser una neurona. Y mira que hay gente que lo ha hasta sugerido. Hay otra gente que, como esto es en Cerdeña, en el medio del Mediterráneo, que dicen que esto puede ser esta zona central, la isla de Cerdeña, y esto, rutas comerciales que harían los barcos para unirse con otras islas. Como esto lo aguanta todo, que no sabemos lo que es, yo fui allí a verla porque decía, qué cosa más bonita. Entonces tuve la ocasión de ir a Cerdeña y bueno, tuve que hacer 200 kilómetros con un coche alquilado, subir aquí a la montaña, encontrarlo. Hice 200 fotos, esperé a que se cayera el sol para que saliese todo bien, y hice 200 o 300 fotos con una cámara que me la robaron en el siguiente pueblo. Me abrieron el coche y me robaron la cámara, y menos mal que había hecho muchas con el móvil, y por eso está. Como veis, esto es una cosa que, más que decir ¿qué significa?, volverse loco, decir, joder, qué bonito es esto, porque además en una zona donde dominas, aquí se ven kilómetros y kilómetros. Podemos pasar a otro, esto es en Canarias, veis que lo mismo, cazoletas y surcos que unen. Esto está en Gran Canaria, y si aquí donde yo estoy haciendo con la flecha, si echas agua, el agua va cayendo por aquí, por estos surcos, va llenando estas cubetas, que de que se llenan sigue el surco y va llenando a esta cubeta, de que se llena acaba saliendo en esta. Es como un juego de agua, y
Y esto de Canarias tiene una cosa muy interesante, porque las cazoletas que vemos, como hemos hablado, son cosas de hace tantísimos miles de años que no podemos saber qué significaban. Sin embargo, aquí en Canarias, cuando se poblaron las Islas Canarias, se quedó aquello aislado. Entonces la gente siguió con sus creencias hasta el siglo, prácticamente el siglo XV. A finales del siglo XV, poco antes del descubrimiento de América, los reyes católicos, la corona de Castilla, empezó a conquistar Canarias, y como pasó con América, fueron gente estudiada que hicieron unos libros que se llama La Crónica de la Conquista. Y hay crónicas de conquista castellanas, portuguesas, incluso francesas, que se estuvieron disputando el territorio este. Y hablan que los majos, la gente de Canarias, en unas islas se les llama guanches, en otros majos, majoreros, que decían que adoran solo tienen un dios, que es el sol, que le llaman Majek, que solo se inclinan ante ese dios cuando sale y cuando se acuesta, y que le ofrecen leche y mantequilla en unos altares situados en las montañas que se llaman almogarenes. Y precisamente en el alto de la montaña tenemos esto, y aquí se supone que lo que hablábamos antes, que parece que es un sitio que invita a echar líquidos, porque como de ofrendas, en este caso leche, mantequilla, y vas allí, realmente echas agua, no vas a echar leche porque no, pero echas agua y el agua se distribuye por todo eso. ¿Es un juego? No, nadie sube al alto de la montaña a hacer un juego de agua que vaya llenando cubetas, es una ofrenda. Entonces, claro, lo que decíamos, ¿por qué son importantes este tipo de petroglifos? Porque demuestran la presencia del hombre prehistórico en determinados lugares. No han quedado cabañas porque las hacían de madera. De aquellas no araban mucho los territorios, y si los araban vinieron generaciones por detrás que arrasaron todos los que habían hecho. No han dejado escritura, no han dejado nada, pero lo que quedó en la tierra, esto nos demuestra de que tenían unas creencias, de que aquí, es más, decían en los almogarenes, que son estos, los altares sagrados de las montañas, decían, si un fugitivo es perseguido en la cultura de los guanches, y consigue llegar a un sitio de estos, que solían tener unas cuevas también en la montaña, los consideran como acogerse a sagrado, lo que decían aquí en la Edad Media, que alguien que se guardaba en una iglesia no se le podía detener hasta que saliera, no podía entrar la fuerza en la iglesia, hacer fuerza a sacarlo. Pues ellos lo mismo, estos sitios eran sagrados, y los fugitivos, si se escondían aquí, no podían ser sacados hasta que salían por su pie. Entonces también nos están diciendo eso. ¿Nos conectan con los antepasados? Pues preguntárselo a los canarios, que ahora que saben que esto es de sus antepasados, lo tienen como si fuese lo más sagrado. Y es más, vas allí, echas un poco de leche, porque ha habido gente, incluso canarios, que han hecho la prueba con la leche, y después aquello queda oliendo, lleno de moscas, y los critican mucho porque dicen, esto aquí no se puede hacer ya lo que nosotros querramos, esto es como una foto de nuestros abuelos que hay que conservarla, no se puede hacer lo que se quiera. Entonces indican el universo de creencias que tenían ellos, y demuestran también un pensamiento simbólico, lo hablaremos un poco después. Estos son cazoletas que están en la orilla del mar. También los de la Crónica de Conquista decían, hay sitios donde creen que cuando a los rebaños de cabras les entran pues garrapatas, pulgas o sarna o otro tipo de enfermedades, las bajan a determinados sitios donde las puedan meter en el mar, las lavan con el mar y hacen ofrendas en unos altares que tienen. Incluso que el día de San Juan, que acaba de pasar ahora,
decían que bajaban unas ramas del alto de las montañas que salpicaban en estos sitios donde había estos agujeros que hacían ellos, que estos son verdaderas cazoletas, con agua, y que acababan al inicio del día de San Juan, se veían unas nubes de niebla en el horizonte, en el mar, y decían que eran sus antepasados, que ese día venían a verlos. O sea, estamos hablando también de lo mismo. Y después hablan de una cosa muy interesante. Dicen que cuando no llovía, hacían ofrendas, y ahora si cogéis el mapa de cualquier isla canaria, en las puntas le llaman Punta de las Cabras. No en todos, por supuesto, pero hay muchas que pone puntas de las cabras, puntas del ganado, Baladero. Y mirando las crónicas de conquista hay gente que vio esas experiencias y dicen, cuando están desesperados porque no llueve, fijaros lo que hacían, van a un sitio donde bajan las cabras y separan las cabras de los cabritos. Y claro, los tienen todo el día. Ya los que habéis estado en una majada y los que somos de pueblo sabemos la que se forma cuando los corderines empiezan a llamar a las ovejas y las ovejas a los corderines y los tienen en sitios separados, que hay un escándalo. Entonces, con ese escándalo, dice, las mujeres gritan y se tiran de los pelos y los hombres con unos tambores hechos de piel gritan y dan al tambor. Y dicen, con semejante estruendo es imposible que los dioses no los oigan. Entonces, entonces ahora vais allí y hay, o sea, lo que os decía, os vais al mapa y habla Baladero, y la gente baja a ese sitio donde marcan el mapa que es Baladero, o Punta de las Cabras, o Punta del Ganado, y está lleno de cazoletas. Entonces vamos hilando cosas, decir, coño, por las cazoletas lo que hablamos, no es una cosa para echar agua y mira, se salpica. O al principio decían que se echaban aquí agua al lado del mar, que se evaporaba el agua y que cogían el sal, una tontada porque están además en la línea de marea. Se va el agua y en cuanto sube la marea vuelve otra vez y ahí es imposible que se quede el sal de ninguna manera. Entonces, bueno, vamos a ir pasando más. Aquí tengo a mi señora en la punta de estos, para que veáis sitios. Estábamos en la isla de La Palma. La isla de La Palma es como si fuese esto y tiene aquí un pico. Entonces, en el norte, en el pico, hay cazoletas. Y yo decía, en el pico de abajo debe de haber. Pues en el pico de abajo está lleno de cazoletas. Ahí van a tirar leche, ahí van a tirar mantequilla, ofrendas a los dioses. Y lo bueno que tiene Canarias es que como alguien les vio hacer de esos rituales, pues sabemos que efectivamente que esas cazoletas eran para eso, y podemos decir las nuestras de hace, porque las nuestras son de miles de años antes, pero que tienen la misma base. Vamos a seguir. Estas ya son cazoletas de la provincia de León. Estas están en Alija del Infantado. Como veis, es una cazoleta que tiene un surco de salida. En un sitio donde se echa agua, queda agua aquí también puesto. Entonces, es esto, un montón de cazoletas puestas por aquí. Parece que están hechas de cualquier manera, pero ninguna se comunica con la otra. Y lo bueno que tienen estas cazoletas es que sabemos que es el primer símbolo que hicieron los seres humanos. Sabéis que anteriores a nosotros, los Homo sapiens, hubo los Homo sapiens neandertalis, los neandertales, una gente parece ser que decimos que es más primitiva y tal. Apareció en una cueva de Francia, en una zona que le llaman la Ferrasí, los primeros esqueletos de estos neandertales, que Neandertal es una zona de Alemania que fue donde se descubrieron los primeros huesos. Los neandertales se extinguieron hace 40.000 años, pero estuvieron por Europa desde los 200 y pico mil años antes de Cristo. Fueron los dominadores de Europa. Siempre se dijo, esta gente no tenía pensamiento simbólico, porque no han aparecido adornos, no han aparecido nada. Se pensaban que eran un poquitín más listos que los animales, pero muchos más tontos que nosotros, seguro. Y sin embargo, en esa cueva apareció un niño enterrado, el esqueleto de un niño,
con un ritual muy raro que nosotros no somos capaces de comprender, la cabeza separada del cuerpo en otro hoyo, pero lo que es el cuerpo en un hoyo con una piedra tapando los huesos, y la piedra tenía 18 o 20 cazoletas, o sea que los neandertales hicieron cazoletas y pensamos que estos son símbolos. Los neandertales también tenían pensamiento simbólico y a lo mejor no eran tan tontos como nosotros pensamos, porque nosotros llevamos aquí 30 y pico, 40.000 años, nuestra especie, desde que se empezó a transformar el Homo sapiens. Y estos estuvieron en Europa, incluso con glaciaciones, con temperaturas bajo cero, que nosotros, los primeros representantes de nuestra raza, sí vivieron la glaciación. Pero estos sobrevivieron 200 y pico mil años, no podían ser tan tontos. ¿Ves? Estos son cazoletas ya de maragatería, cazoletas, rocas con cazoletas. Hay algún surco que no sabemos si es surco natural o de la propia pizarra. Este es Marc, un chico que fue el que las encontró, y a mí me gusta reconocer a la gente que encuentra, no decir mira lo que he encontrado yo, no, esto lo encontró este chico. Y hay muchos sitios así, a ras del suelo, alejados de poblados. ¿Qué nos indica eso? Porque ahora si queremos poner un señal de coto privado de caza, lo subimos al alto, ahí al Tomillar, en el más alto del todo, que lo vea todo el mundo. Pues esto está al ras del suelo, debajo de la vegetación. En Galicia, hasta que no hay un fuego, muchas veces no se descubre, y por eso pensamos que es un sitio apartado donde se irían a reunir la gente, y que bueno, tendría que ver algo así con los rituales, que no era para todo el mundo. Las cazoletas estas son los círculos, los primeros que se empezaron a hacer. Otra zona, esto es de Quintanilla de Somozo, una zona llena de cazoletas también, ninguna se estropea a la otra. ¿Qué valor tiene esto? Pues que lo hicieron nuestros antepasados hace 2 o 3 mil años, y demuestra que hace 2 o 3 mil años esta gente estaba por allí, que de la otra manera nunca lo hubiésemos sabido. Mira, esta roca tiene cazoletas, está en el Nepal. Sin embargo, esta roca no se ha hecho para hacer ofrendas ni hacer nada. Se hacen ofrendas, pero se hacen ofrendas acústicas. Aquí está esta mujer golpeando. Sabéis que hay una cosa que se llama litófonos. Hay una roca que, por la propia dureza, si le das, en las playas suele haber mucho, le das en la punta de la roca o en el medio y suena como metálica, una cosa que llama mucho la atención. Pues esto en el Nepal va todo el mundo a hacer ofrendas allí, a dar con la cazoleta, y a base de golpes y golpes y golpes se han ido haciendo las cazoletas. ¿Son cazoletas rituales? Pues sí, pero no parece que sea para derramar líquidos, sino producto de dar golpes. Pero la base es la misma. Esto es una piedra que está en la calle real de Castillo de los Polvazares, que también me dijeron, esto seguro que vino del Castro, estaba allí. Pues son piedras con cazoletas que ahora las ponemos en el pueblo y dices, mira, ya parece que son de nuestra época, pero no, son mensajes en una botella que vienen de otro tiempo y las vemos así. Vamos a seguir. Esto es una fuente del medio del pueblo de Boixán. Son también cazoletas. Esta piedra estaba en un sitio donde aparecieron los famosos petroglifos de Maragatería, los primeros que di a conocer, que a partir de ahí empezó todo este lío de los petroglifos en León. Y como veis, hay aquí pequeños círculos, uno con un punto, uno con una raya. Parecen personas, si se le da la vuelta a la foto parecen gente con los brazos levantados, pero como es una piedra que la han sacado de una zona donde hay este tipo de piedras y hicieron la fuente con ella, está arrancada de su sitio, ya es difícil de saber cuando está en el sitio, para cuanto más si la han arrancado. Si seguimos con otra roca, estos son laberintos. Porque lo tengo aquí porque sabéis que al lado de Lucillo apareció una roca que la veremos después con tres laberintos en una roca y otros 3 en la otra. Los laberintos es lo vemos ahora y nos llama la atención, y si le hacemos un laberinto a un niño que coja con un bolígrafo y vaya hasta el centro y pueda salir, le llama la atención, y eso que los niños de ahora están hartos de ver por internet y juegos.
hay pocas cosas que sorprendan ahora a la gente joven, y sin embargo los laberintos se lo haces con un bolígrafo y les llama la atención. Este es un laberinto que está en Meins, en Pontevedra, en Galicia, al lado del típico ciervo con la cornamenta. Y bueno, pues los laberintos, como digo yo, es igual que la línea recta es la distancia más pequeña entre dos puntos, el laberinto es la distancia más larga entre dos puntos. Como veis, tendríamos aquí una calle que vamos, volvemos, calles de ida, calles de vuelta, todo el mundo sabe lo que es un laberinto, pero esto hace 3.000 o 4.000 años pensarían que es una cosa de magia, que alguien haya hecho este símbolo y tal, entonces les llamaría mucho la atención. En Galicia hay 6 o 7 laberintos y todos de hace 3.000, 4.000, 5.000 años. ¿De dónde viene el laberinto? Pues el laberinto arranca sobre todo en la historia escrita. ¿Quiénes tienen la historia escrita? Los primeros, los griegos. Hablan del laberinto clásico en Creta. ¿Sabéis? El laberinto del Minotauro, toda la mitología griega y tal, que no tenemos tiempo, pero ahí arranca. Es raro que la primera referencia del laberinto lo tengamos 1000 años antes de Cristo en la mitología clásica griega y tengamos laberintos aquí en Maragatería de hace 3.000 o 4.000 años, 2.000 anteriores a los primeros que nombra la historia. Entonces hace plantear algunas dudas de por qué los laberintos no pudieron haber sido hechos por aquí, en esta zona del noroeste de Europa. Portugal hay algunos, Galicia unos cuantos, ahora han aparecido en Maragatería 6. Y lo que hablamos, tengo aquí, laberinto es una figura enigmática y mágica. En Suecia hay laberintos hechos de piedras colocados en el suelo y como son un poco más modernos hemos podido saber qué significan. Los hacen los marineros, porque hay un refrán que dicen que los vientos no viajan nunca en línea recta, siempre hacen remolinos y cosas. Entonces, los marineros antes de embarcarse cruzaban ese laberinto y daban las vueltas para que los malos vientos se perdiesen en el laberinto y no los acompañaran y no naufragaran en la embarcación. En China hay muchos laberintos puestos, estamos hablando de la China clásica de hace muchos años, hay laberintos grabados a la entrada de las casas, porque decían que entrabas a tu casa y te podía seguir el demonio, si estabas embrujado, si te habían echado el mal de ojo y esas cosas, y el demonio se perdía en el laberinto, tú te lo sabías, salías del laberinto, entrabas en casa y el demonio se quedaba así. En Arizona los indios Hopi, que no dejan de ser los apaches, los navajos, tienen en las piedras laberintos con el mismo diseño. Decimos, se les ocurrió a ellos allí, porque son laberintos prehispánicos. Entonces, ¿cómo es posible que lo tengan allí antes de que hayan llegado los españoles? Después los romanos copian todo eso. Y hablan tienen laberintos en los que ya te puedes perder con muchas entradas y tal, pero nos va a pasar lo mismo, no vamos a entrar mucho en ese tema. Este es otro laberinto en Mogor, en Pontevedra. Un laberinto que a mí me gusta ir a la puesta de sol cuando está el sol en su punto, porque muchas veces están tan erosionados que no se ven. Esto es en Peñafadiel, en Maragatería, ya lo veis, el teleno, que es vuestro también, porque vamos, solo faltaba que el teleno, que es el dueño de toda la zona, no fuese... Parece que el teleno solo de Maragatería, pero el teleno se ve desde León y también es de los de León, ¿eh? Entonces, en estas piedras aparecieron un montón de cazoletas y laberintos. Aquí, que ahora os los pondré, tenemos 3 laberintos en esta roca y otros 3 en la otra. Si hubiesen aparecido solo cazoletas, como las cazoletas están en todo el mundo, no hubiese llamado tanto la atención y hubiese salido en todos los periódicos el tema de los laberintos, como veréis aquí. ¿Ves? Esta es la piedra con más detalle. Tenemos un laberinto aquí que está bastante desgastadito. Tenemos otro laberinto aquí. Lo demás son figuras ovales.
la famosa cazoleta con surco, cazoleta con anillo, y ya te digo, los laberintos. Y esta cruz que hay aquí, no sé si dice una foto, veis que aquí hay una cruz rara, os diré ahora qué sospechamos que puede ser. Esto es una figura oval, parece una hoja, no se sabe lo que es, la verdad. Pero si veis también un montón de cazoletas, ninguna se rompe a la suya, cazoletas con surco, como si echamos algo de agua aquí, viene a dar aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y acaba en el suelo, que es como hacer una ofrenda a la madre de la naturaleza que acaba en la tierra. Cuando no se ve por el día, yo voy por la noche. Este es el laberinto que os decía que estaba bastante deteriorado y tal. Si se va por la noche, hay que estar lo suficientemente loco y con las fiebras para ir cerca del teleno a las tantas de la noche y allí tú solo hacer fotos con una linterna. Si pones la linterna al ras del suelo, estás imitando al sol cuando está abajo y entonces a base de hacer muchas fotografías, alguna queda bien. ¿Veis esta cruz que os decía yo que tenemos alguna teoría de qué puede ser? Os lo diré ahora también. Este es otro laberinto con una zona central, con una zona de salida. Aquí si entramos, pues haríamos vueltas a un lado, vueltas al otro. Mira, por ejemplo, aquí se ve perfectamente. Venimos por aquí, salimos por otro lado, vamos dando vueltas hasta llegar a esta parte central en la que se llega en espiral y se entra Para salir del laberinto solo tenemos que hacerla al contrario. Este laberinto no te pierdes, es unicursal, entra hasta el final y sales. ¿Veis? Cazoletas con laberintos, cazoletas con surcos, es el mismo idioma entre comillas. Aquí vuelve a ser el laberinto que hemos visto, pero con la zona esta de esta cruz. Esto es a lo que queríamos llegar. Veis que para hacer un laberinto, si queréis hacer un laberinto, ya sabéis hacer laberintos. Se hace una cruz, se hacen 4 esquinas, las veis aquí, se hacen 4 puntos y se une uno, otro, y cuando acabéis de unir todos los puntos tendréis un laberinto que tiene una entrada, que vais y después de muchas vueltas, idas y venidas, acabéis viniendo por aquí, llegáis a y entráis en este lado. Acordaros, una cruz, 4 esquinas y 4 puntos, y es unir. Podéis unir con o con me da igual empezar a un lado que al otro. La figura puede quedar esta parte más ovalada para la derecha o para la izquierda, pero va a salir la misma figura. Entonces, esta cruz con estas 4 esquinas y con estos 4 puntos, que aparezca en Arizona, que la hagan los indios antes de llegar los españoles, ¿también lo descubrieron ellos o los que pasaron allí hace 13, 14 mil años ya sabían esta figura? No lo sabemos tampoco. Esta es la otra piedra de Maragatería con 1, 2, 3 laberintos y solo 2 cazoletas. Voy a pasar porque aquí hay 50 fotos, ya vamos en la mitad, pero ¿ves? Esto es otro de los laberintos de Peñafadiel. Peñafadiel es el topónimo de la zona, de esta zona entre Lucillo y Filiel, ahí en Maragatería. Ya es visitable, tiene un letrero, petroglifos, se van dando 200 metros, se llega con la carretera la carretera sale un camino y se puede ir con el coche casi hasta 200 metros y si se va por la mañana no se ve muy bien. Cuando el sol está cayendo y está el sol bajo es cuando genera estas sombras que se ven entre los surcos y se puede ver bien esto. Esto está en la cabecera del pantano entre Tabullo y Priaranza. Como veis es una cazoleta que salen surcos, que van a dar otras cazoletas, como si aquí tirásemos un agua y cayese para abajo. Parece un sitio donde hacer ofrendas. Volvemos a lo mismo, podría ser un altar, pues donde yo ofrezco algo, pues podría ser un altar de ofrecimientos, de hacer un ritual, de hacer una ofrenda. Esta es la misma cazoleta, pero marcada digitalmente, ¿eh? No pinté la roca. En el ordenador se pinta con Photoshop así en blanco y se ven las cazoletas, que muchas, hay 3 o 4 cazoletas que van a dar a un punto principal y de ese punto, pues caprichosamente uno une esta cazoleta y de esta escapa y la deja sola y bueno, pues también no sabemos qué significa, pero sabemos que por ahí pasó gente, hace 4000 años. Esto también está en Maragatería.
en vez de cazoletas, fijaros, hay unas cubetas grandonas que tienen este surco de salida. Aquí hay una cazoleta y una cubeta grande con dos surcos de salida que acaban a su vez en esta cazoleta, que a su vez tiene otra salida, y si echamos agua aquí, en la siguiente foto lo veréis, ¿ves? Lo he pintado de azul. Si echásemos agua ahí, pues como por vasos comunicados, van cayendo de unas a otras, y al final acaban en el suelo. Si nosotros echásemos leche, agua, sangre, sería una ofrenda para hacerla así, y acabaría todo en el suelo, que es como hacer la ofrenda a la madre naturaleza. Esto también está en Chana de Somoza. Como veis, cazoletas con surcos que van a dar, porque lo pongo tantos porque hay gente que dice, bueno, sí, un agujerín y una raya, eso lo haría un pastor que estaba aburrido. Hombre, no hay que darle tanta importancia. Pero cuando esto aparece en Japón, en el Amazonas, en Rusia, en los Alpes, en Inglaterra, ya no es un pastor, no se nos movían tanto los pastores antes, ¿eh? Hemos salido ya, para seguir avanzando, de los símbolos prehistóricos. Lo que decíamos, cuando son cosas de hace 4000 años, hablamos de petroglifos. Sin embargo, cuando ya es de la zona de la época de la protohistoria, la protohistoria es que, aunque aquí, por ejemplo, los astures, los celtas, suponemos que no tenían escritura porque no hemos encontrado todavía escritura, pero ya los romanos hablaban de ellos y ya hay escritos que hablan de los celtas. Entonces, es lo que sería la protohistoria. Veis que aquí hay una herradura. Esto es una espada de, pues eso, íbera. Aquí hay símbolos con herraduras. Entonces, también hay torques que se ponían los astures, adornos. ¿Ves? Hay sitios que también tienen herraduras. Sabemos que esto le llamamos grabados rupestres, que no son petroglifos, porque ya son más cercanos, son de la época posiblemente histórica, de la época romana o incluso medieval, porque las cazoletas después tienen, ¿ves? Hay sitios donde hay cazoletas con un punto interior, herraduras con un punto interior. ¿Qué puede significar las herraduras? Pues una herradura con un punto interior parece el útero femenino con una semilla de vida, podría ser un símbolo de fertilidad, un símbolo de la vida. Sin embargo, nosotros, como eso ya nos queda muy lejano, hablamos cuando se ven herraduras, ya sabéis, la leyenda de la pisada del caballo de Santiago. Por el norte le llaman la pisada del caballo de Roldán, en otros le llaman, por ahí por Burgos, de Babieca, del Cid. Siempre se habla de la pisada del patrón Santiago o tal, porque tenemos otras ya posibles significados. Cuando se hace una leyenda, es decir, esto lo hizo el caballo de Santiago cuando saltó de aquí a Santiago. Estamos tratando de explicar una cosa que no sabemos. Entonces, como no sabemos, explicamos algo en plan legendario. Hay también otras cosas de la época esta de los astures y tal, que son símbolos de pisadas, que se llaman podomorfos. Podomorfo es forma de pie. En muchos sitios hay dos pies que se supone que ahí había investiduras de jefe, como nosotros ahora ponemos la mano en la Biblia para jurar por algo, se supone, porque hay muchas veces que las pisadas están orientadas a una montaña, a un castro, a un sitio así, y entonces podía ser algo de eso. Investiduras de jefes, esbotos de viajes. En la Acrópolis de Atena hay un montón de rocas de gente que va a hacer un viaje. Los viajes de antes te tenías que confesar que salías de viaje y volvías a los 3 o 4 años si volvías. Entonces hacían un esboto de una ofrenda de unos pies diciendo: estos pies me representan a mí y que los dioses me protejan, y aquí queda mi ofrenda. Como veis, las herraduras pasa lo mismo, ¿veis?
una cazoleta una herradura con un punto en el medio. ¿Tenemos cruces? Sí, pero están las cruces encima de las herraduras. ¿Qué quiere decir? Que esto es un folio de papel que alguien primero hizo una herradura y años después un pastor hizo una cruz. Entonces no quiere decir que esto sea de la misma época. ¿Ves? Herraduras con un punto. Sobre todo las herraduras significan fertilidad. En las cuevas hay veces que se ven ciervas con cazoletas rodeándolas y se cree que podía ser una ofrenda para que las ciervas quedasen preñadas, que tuviesen crías y que los cazadores pudieran seguir comiendo. Bueno, como sabéis, hemos pasado de los petroglifos prehistóricos. En la prehistoria que había círculos concéntricos, cazoletas, surcos, cosas esquemáticas, cosas abstractas, que decimos, pero el tema abstracto y lo esquemático no lo inventaron los cubistas y no lo inventó Picasso y Miró, pues no, ya lo inventaron esta gente hace 4000 años. ¿Qué pasa? Que en esas representaciones nunca aparece el hombre. El hombre es lo más pequeño del universo. Siempre, por ejemplo, en la Altamira aparecen bisontes, aparece una gran cierva y en muchos sitios así. En esas épocas no se presenta el ser humano. Sin embargo, ahora estamos en el Neolítico. El hombre ha aprendido a manejar la naturaleza. Entonces, se cree que es el dueño porque le prende fuego a un bosque y lo convierte en tierras de cultivo. Ha domesticado a los animales. Tiene perros que le ayudan a cazar. Entonces, en los petroglifos ya no hay tanto círculo concéntrico, no hay tanta cosa abstracta, sino ya empezamos a representarnos nosotros mismos. Esto está en el norte de Italia, en la zona que se llama Valcamónica. Si os fijáis, dos guerreros con un casco y a espadas uno contra el otro, allí adoraban a un símbolo de un toro y hasta aquí representando. Entonces es como si la divinidad, el toro, estuviese presidiendo el combate. Estos, sin embargo, están a puñetazos. Sí, y tienen también unos penachos, no sé si son plumas o algo así. Lo que yo quiero decir con esto, que ya el ser humano se empieza a reconocer como centro de la creación, y yo soy ya en vez de representar al ciervo con la cornamenta, no, ya me represento a mí mismo. Que nos parece, esto también está y tiene que ver con lo que tenéis aquí cerca. Si os fijáis, hay un guerrero que tiene un arco y un hacha puesta, y es un guerrero que es muchísimo más grande que los demás. Los otros están con los brazos en alto, como aclamando. Allí en Italia, en esta zona de los Alpes, en la Valcamónica, se cree que esta es la aclamación de un héroe. Tenéis que tener en cuenta que en esa época no hay soldados, hay guerreros, pero ya la gente tiene agricultura, tiene excedentes de agricultura, inventa la cerámica para poder guardar la cebada, el trigo, y resulta que los que andan por el monte cazando, porque hay cazadores y agricultores, si este año no hay reses que cazar y se van a morir mis hijos, ¿qué hago? Atacar el poblado de los agricultores y quitarle esos granitos que por lo menos me van a quitar el hambre y no van a morirse mis hijos. Entonces empiezan a aparecer los poblados ya con murallas, y empiezan los guerreros. Los guerreros te salvan la vida cuando te vienen a por ti, porque además cuando vienen no hacen prisioneros, normalmente es matar a los hombres, dejar a las mujeres, dejar a los niños y a otra cosa. Empezamos a hablar ya de otro pueblo con otro nombre. Entonces, cuando alguien, un jefe, te salva, hay aclamaciones, no se sabe si es un dios. Aquí, como tiene un arco y un hacha, se supone que es un guerrero. ¿Qué tenemos aquí? Pues una escena. Tenemos una persona aquí, como veis, tiene unos pies raros así en forma de V, está con las manos así a media altura de los hombros,
como en disposición de recibir. Esta es la cabeza, este es el cuerpo, aquí hay una cazoleta como que es una ofrenda, como veis hay una aquí. ¿Esto qué es? ¿De la misma época? No, es Ángel, un pastor que nos acribilló todo aquello a cruces, a cruces y a fechas y tal. Pero si os fijáis hay letras que están encima de los antropomorfos. ¿Qué tenemos aquí? Una figura principal como si fuera el guerrero este que os decía yo, y aquí gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otras 2 que hay por aquí abajo que no se ve muy bien, aclamando. Entonces esto es una escena, pues eso, aclamando a un dios, aclamando a un jefe, aclamando a un héroe, a un guerrero, y esto está en el famoso Castro Colorado encarnado, que lo tenéis aquí cerca. ¿Cómo fue posible ver esto? Pues también en zonas, en horas de sol muy puntuales, porque veis esta sombra que está aquí en esta esquina. En cuanto esta sombra se mete aquí, no se ve nada. Entonces yo fui por la noche y yo decía, bueno, hay estudios del Castro encarnado que dicen que es un castro astur que después fue romanizado, o sea que fue de los astures primero y después fue de los romanos. La parte que da hacia el río, hay unas rocas allí y yo decía, ¿cómo es posible que en este castro, donde estuvieron, no sé, 200, 300 años hasta que vinieron los romanos y lo cambiaron todo? No habría nadie que hizo un puñal, un crío que estaba allí, un centinela, no hay nada. ¿Cómo es posible que no haya nada? Y yendo con linternas de noche, haciendo fotos, pasándolas a un ordenador y subiendo el contraste y trasteando, que se llama, con el ordenador, empecé a ver figuras y entonces ya esperaba el momento de sol oportuno, porque lo que le digo a la gente va al Castro encarnado y esto no lo ve. Si no sabes dónde está, no lo ves, lo estarás pisando. Entonces lo que yo digo, hay libros, hay internet, hay gente que dijo, pues esto a mí me interesa, es de mi tierra y tal. Pues míralo en las fotos porque lo vas a ver allí. Yo he ido allí hace 2 años y algún curioso de no se sabe dónde ha estado escarbando cuando por fin encontró estos figuras que, si veis, todos tienen una pata, otra pata, y lo del medio es como se representaba a la gente, se llama fálicos, intifálicos, porque representaban así. Y todos, incluso hay algunos que tienen como un vestido y también tienen el falo así. Decimos, bueno, esto es de cachondeo, será. No, no tiene nada que ver, tiene que ver con la virilidad, tiene que ver con la hombría, con la fuerza. Sabéis que estamos en otro tiempo y son símbolos de lo que podía representar. Esta es la misma escena de noche. Vemos aquí la A de ángel, vemos aquí una cruz, que incluso tiene cazoletitas así puestas. Como vemos, estas cazoletas están hechas a golpes, se pueden contar los puntos de los golpes y sin embargo aquí no hay puntos ni hay nada, está hecho de otra manera. Entonces esto está hecho de otra zona. Tenemos a la persona principal que está aquí arriba con los brazos así a la altura del hombro, y están los otros que estos se llaman antropomorfos. Antropos en griego es hombre y morfo es forma. Esto es una forma de hombre orante que está orante. Danzante, también se le podría danzar porque parece que están como danzando, pero aquí parece, tal y como están todos, en la misma forma, como que están adorando. Esta es la figura principal donde se ve realmente que no tiene los brazos hacia arriba, sino que le bajan aquí abajo, tiene un pequeño falo puesto aquí, unas piernas en forma de V, que en muchos sitios las hemos visto. Esta es otra vez zona en horario nocturno, ir con linternas y con flashes y tratar de ver. Aquí volvemos a ver la roca, la cruz con los puntos, las figuras orantes, los brazos, el falo, estos que tienen como un pequeño vestido. ¿Ves? Esto está en Lérida, en una zona que le llaman Mas de Olives, en un poblado íbero. ¿Qué tenemos aquí?
una figura principal arriba y un montón de figuras abajo con el falo, lo mismo, algunas parece que tienen vestido lo mismo. Otra escena de gente orando. Si esto está en un castro íbero de la misma época que el castro Astur, nos da, a mí por lo menos me da la impresión que esto no lo ha hecho un pastor hace 40 años, que podría, pero es raro que un pastor haga tantos antropomorfos de la misma forma que aparece en un castro íbero. A estas figuras, además estas están estudiadas porque sabéis que yo lo que soy un investigador privado por mi cuenta, que no me dedico a esto, ni soy profesor, ni soy historiador. Sin embargo, esto lo han excavado profesores de prehistoria, hay libros, todos los antropomorfos y todas las figuras están numeradas, la figura 45, la 47, y esto por dataciones lo datan también en 3.000 o 4.000 años. Entonces, por comparación podemos decir que esto nuestro de Castro Encarnado, mira, esta es otra, en otra piedra, también allí, la figura principal arriba, en este caso no tenemos falo, hay una cosa aquí que tiene un punto, ¿sería una mujer? Pues no lo sé. Pero la misma idea, una persona arriba y gente, antropomorfos, orantes, como aclamando a una persona, una escena. Ya vamos acabando, ¿eh? Aquí, estos del Castro Encarnado también, una cabeza con los brazos levantados, las piernas y un falo grandón para aquí para abajo. Este está tan sumamente desgastado que solo lo vi un día de noche con linternas, y como tiene musgo y tal, la única forma de hacerle foto es coger tierra húmeda, pasarlo por encima, soplar, porque yo ya sabía dónde estaba, que lo había visto en fotos, soplar y lo mismo, se ven los brazos, se ve esto, pero esto que lo veis tan rojo es porque es de la propia tierra del Castro Encarnado, se ve el falo en el medio, se ve una pierna por un lado y otra pierna por el otro, también del Castro Colorado Encarnado. Este también está allí, una cabeza, los brazos levantados, el cuerpo, pierna a pierna, no tiene falo, pero tiene un bastón grande, como si fuese, no sé, el jefe del asunto que tiene el cayado. Además el cayado gira por aquí en una forma curva, una cosa rara. Estas son otras figuras que aparecieron también allí en Castro Encarnado, un falo aquí, esta figura inclinada hacia un lado, esta hacia arriba. ¿Qué nos dice esto? Estas figuras no las pudo hacer la misma persona, porque yo si dibujo hago una figura, hago otra, no hago una así y hago otra mirando para otro lado. Se hicieron en días distintos, pues seguramente por personas distintas. Ya salimos del Castro Encarnado, porque el Castro Encarnado lo que tiene, que por cierto, la figura de este libro es los antropomorfos del Castro Encarnado Colorado. Yo esto por supuesto di parte en patrimonio a la Junta de Castilla y León y mandaron a no sé quién a verlo. Como hay que ir de noche y hay que ir un montón de veces para verlo, hicieron un informe diciendo que no existía, que esta es tal. Y entonces dije, bueno, pues como no existe voy a publicar un libro con las figuras que no existen. Y no me tienen mucho cariño desde entonces, también os lo digo. Esto es una piedra que está en el Ganso, ya más cerca. Pueden ser piedras arcas, que le llaman, que delimitan zonas de pastos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los grabados no son solo son cosas como todo lo que hemos visto, de cosas rituales ni nada. Esto creemos que puede delimitar zonas de pastos entre el Ganso e incluso el Val de San Lorenzo, porque ha habido allí desde toda la vida litigios y cosas. Entonces, aquí tenemos una cruz con un círculo, cruces puestas, un círculo con cruces, esto también, círculo con cruces y puntos en cada cruz. Esto lo hay en Cantabria, delimitando pueblos y pastos y tal, y de épocas muy antiguas a épocas muy cercanas. Con esto queremos decir que ya nos estamos acercando a nuestra época actual. Ya estamos en nuestra época actual. Fijaros qué cosa más rara. Esto se conoce al señor que lo hizo. Está en un patio de Quintanilla de Somoza
y es un señor que estuvo en la Marina, estuvo en Cuba, esto tiene 150, 200 años, y en las piedras del patio por dentro, pues hizo muchas cosas de estas. Una libélula con alas y una cabeza, un pollo con una cabeza humana, como estuvo en la Marina, muchas anclas, y maragatos, aquí lo veis con el sombrero maragato, las polainas, las botas, el chaleco, el bastón. Entonces, ¿esto son petroglifos? Pues no. Esto ya es un graffiti, una cosa como cuando los pastores ponen en muchos sitios de magatería, ponen, por ejemplo, el tal ángel, vamos a hablar del Castro Encarnado. Hay veces que ponían ángel y con una cruz antes de la A y otra cruz después de la L. O sea, su nombre con dos cruces, como siendo protegido por Dios, para las tormentas, para los rayos. Sabéis que los pastores cuando hay tormentas también tienen su cosa. Y la última foto que vamos a ver es esto, pues siempre hemos dicho, joder, ¿qué podrá representar los círculos concéntricos aquí? ¿Qué harían? A mí esta foto me gustó mucho porque digo, mira, por primera vez alguien me contó lo que era. Y claro, es para reírse, la verdad, porque aquí ¿qué tenemos? Un guardia civil con su icono, con los ramos, el día del Corpus, con el ramo, en la procesión tiene su chalequín, veis aquí la faldina esta del chaleco y las dos piernas. Y aquí ¿qué tenemos? No sé si, ya no me sabían decir si era el cura o el obispo, con la mitra, con los ramos, el día del Corpus. Mira, le hacen una V también como los petroglifos que hemos visto para los pies. Esto parece ser que es un ramo leonés, porque es un triángulo con una base, aunque aquí hay un saltón. Podría ser, sí, porque si tiene 100 años, pues podría ser perfectamente. Entonces, claro, dentro de 1000 años, ¿quién sabe que esto es un guardia civil? Dirán, mira, adoraban a los dioses. Entonces, es una forma de decir la cosa de la evolución del arte rupestre. Y con esto hemos visto 50 y pico fotos, habéis visto la evolución, habéis visto los antropomorfos del Castro Encarnado, que es lo que es más cerca de vosotros, y para que no sea cansarse tanto, yo creo que podemos dar por finalizado esto. Muchas gracias por vuestra atención y si alguien quiere alguna pregunta, lo sabéis también.